Bienvenidos a Crónicas Negras, el espacio donde desenterramos las historias más escalofriantes y misteriosas que se esconden entre asesinatos y verdades ocultas. Prepárense para adentrarse en un mundo de intriga y suspenso, donde exploramos casos olvidados, secretos de la criminología y relatos que pondrán a prueba su valentía. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros episodios. Recuerden que somos Crónicas Negras FM, donde cada sombra cuenta una nueva historia. En 2014, Detroit era una ciudad en recuperación, reconstruyéndose lentamente después de años de declive económico. Entre las innumerables familias de clase trabajadora que luchaban por sobrevivir estaba la familia Harris. Matt Harris, de 38 años, era taxista y trabajaba en turnos largos en las extensas calles de Detroit. Sus días comenzaban temprano y terminaban tarde, dejando poco tiempo para nada más allá de recoger pasajeros, ganando lo justo para mantener a flote a su familia. El trabajo era agotador y, a menudo, peligroso, pero Matt hizo lo que tenía que hacer para proporcionarlo. Su esposa, Lisa, de 35 años, era ama de casa y estaba a cargo de sus dos hijos, Emma de 8 años y Max de 5. La familia Harris vivía en una casa pequeña y desgastada en las afueras de Detroit. El vecindario reflejaba las luchas de la ciudad misma. Casas modestas, muchas mostrando signos de desgaste, con residentes haciendo todo lo posible para llegar a fin de mes. Si bien no eran indigentes, la situación financiera de la familia era precaria, y cada gasto inesperado, un automóvil averiado, una factura adicional, los acercaba al límite. El trabajo de Matt en el taxi era agotador. Pasaba hasta 12 horas al día conduciendo, a menudo en las partes más duras de la ciudad. Sus ingresos fluctuaban, dependiendo de la cantidad de tarifas que pudiera recoger, y hubo muchas noches en las que llegó a casa exhausto, sin apenas ganar lo suficiente para cubrir las necesidades del día. El estrés le pesaba mucho, no solo física sino emocionalmente. Sentía la carga de ser el único sostén de la familia, y esa presión había comenzado a afectar su estado mental. Se había distanciado de su familia, retirándose a sí mismo, y este retiro emocional había creado una brecha entre él y Lisa. Lisa, por otro lado, tampoco era ajena al estrés. Con Matt ausente la mayor parte del tiempo, ella tuvo que administrar la casa por su cuenta. Asumió trabajos de costura independientes para vecinos y ocasionalmente cuidaba niños, pero nunca fue suficiente para aliviar la tensión financiera. La rutina constante de su rutina diaria, cuidar a los niños, cocinar, limpiar y equilibrar las limitadas finanzas del hogar, la dejaba atrapada. No había tiempo para ella, y menos aún para su matrimonio, que se había convertido en poco más que una sociedad de supervivencia. El amor que una vez unió a Matt y Lisa se había desvanecido en un segundo plano, eclipsado por las exigencias de sus vidas. Rara vez hablaban de otra cosa que no fueran facturas, horarios y los niños. La intimidad casi había desaparecido, y los pocos momentos que compartían estaban llenos de silencio o comentarios pasivo-agresivos sobre el dinero o el tiempo. Lisa extrañaba los días en que estaban unidos, cuando Matt volvía a casa y hablaba de su día, y se reían juntos durante la cena. Ahora, llegó tarde a casa, comió en silencio y se retiró a la cama sin decir una palabra. Pero detrás de la rutina de su tenso matrimonio, Matt y Lisa guardaban secretos. Matt, luchando con su aislamiento y las presiones de su trabajo, había comenzado una aventura amorosa. Pero este no era un asunto típico. Matt había estado saliendo con un hombre más joven llamado Chris. Los dos se habían conocido por casualidad una noche cuando Matt recogió a Chris como pasajero en su taxi. Chris, de 26 años, estaba vibrante y lleno de energía, ofreciéndole a Matt un respiro de su vida, que de otro modo sería sombría y monótona. A diferencia de Lisa, Chris representaba la libertad, vivía sin restricciones, moviéndose por la vida con facilidad. Para Matt, la relación con Chris era una forma de escapar de la sofocante carga de sus responsabilidades. Había enterrado partes de su identidad durante años, sin explorar nunca por completo su atracción por los hombres. Ahora, en sus reuniones secretas con Chris, Matt encontró una liberación para esos sentimientos reprimidos durante mucho tiempo. Al principio, Matt trató de convencerse a sí mismo de que la aventura era inofensiva.
Después de todo, no estaba lastimando a nadie, al menos, eso es lo que se dijo a sí mismo. Mantuvo su doble vida oculta a Lisa, cubriendo sus huellas cuidadosamente. Sus largas horas de conducción le proporcionaron la cobertura perfecta, lo que le permitió escapar desapercibido. Sin embargo, cada reunión con Chris lo hacía sentir más vivo, incluso cuando la culpa lo corroía. El secreto era emocionante pero insostenible, y en el fondo, Matt sabía que las mentiras eventualmente lo alcanzarían. Mientras tanto, Lisa lidiaba con su propia soledad. Con Matt siempre ausente, se había vuelto a conectar en línea con un viejo amigo de la secundaria, Daniel. Sus conversaciones habían comenzado de manera bastante inocente, ponerse al día con la vida, intercambiar historias sobre sus familias. Pero con el tiempo, el tono de sus mensajes cambió. Daniel le ofreció a Lisa el apoyo emocional que ella no recibía de Matt. Él la felicitó, escuchó sus frustraciones y la hizo sentir vista. Pronto, sus charlas se volvieron más coquetas, llenando el vacío que había creado la ausencia de Matt. Lisa aún no había conocido a Daniel en persona, pero la tentación se hacía más fuerte cada día que pasaba. Justificó la conexión diciéndose a sí misma que era inofensiva, después de todo, no había sucedido nada físico. Pero la aventura emocional ya había comenzado a afectar su perspectiva sobre su matrimonio. Lisa comenzó a preguntarse cómo sería conocer a Daniel, sentirse apreciada de nuevo de una manera que Matt no la había hecho sentir en años. Sabía que estaba pisando un terreno peligroso, pero su soledad hacía que fuera fácil ignorar las señales de advertencia. Tanto para Matt como para Lisa, las grietas en su matrimonio se habían vuelto demasiado grandes para ignorarlas, incluso si aún no estaban listos para enfrentarlas. Vivían vidas paralelas de engaño, sus secretos acechaban justo debajo de la superficie de su existencia mundana. Mientras continuaban con sus rutinas diarias, Matt trabajando hasta tarde en los turnos, Lisa atendiendo a los niños, ninguno de los dos podría haber anticipado el rumbo de colisión en el que se encontraban. A fines de 2014, la tensión en el hogar Harris era palpable, pero ni Matt ni Lisa tuvieron el coraje de abordar la creciente distancia entre ellos. Sus hijos, Emma y Max, eran demasiado pequeños para entender la tensión en el aire, pero podían sentir que algo andaba mal. Sus padres rara vez hablaban, y cuando lo hacían, era brusco y transaccional. El calor que una vez llenó su pequeña casa había sido reemplazado por un escalofrío incómodo. Detroit, una ciudad que se estaba reconstruyendo a sí misma, era un telón de fondo apropiado para la familia Harris, una familia al borde del abismo, tratando desesperadamente de mantener unida una vida que se desmoronaba silenciosamente desde adentro. Los secretos de Matt y Lisa eran bombas de relojería, amenazando con destruir el frágil equilibrio que habían construido. Y a medida que pasaba el año, los muros del engaño que ambos habían construido pronto se derrumbarían. A fines de 2014, la casa Harris era un polvorín de verdades tácitas y crecientes tentaciones. La relación clandestina de Matt con Chris se había convertido en una parte habitual de su rutina, y con cada semana que pasaba, la conexión se profundizaba. Los dos hombres se conocieron en secreto, generalmente a altas horas de la noche después de que terminó el turno de taxi de Matt, en moteles o lugares tranquilos en las afueras de Detroit, lejos de las miradas indiscretas de su familia o colegas. Estas reuniones habían comenzado como un breve escape de la sofocante realidad de Matt, pero rápidamente se convirtieron en algo más intenso. Por primera vez en años, Matt sintió una sensación de libertad. Con Chris, podía ser él mismo, algo que no había permitido en su matrimonio con Lisa. Las cargas de su trabajo, sus preocupaciones financieras y sus responsabilidades en el hogar se desvanecieron cuando estuvo con Chris. El secreto de sus reuniones se sumó a la emoción, creando una emoción que Matt nunca había experimentado antes. Era como si el peso del mundo se le hubiera quitado de encima, y por primera vez en mucho tiempo, se sintiera vivo. Pero con esa emoción vino la culpa. Cada vez que Matt regresaba a casa después de conocer a Chris, un nudo de vergüenza se retorcía en su estómago. Le estaba mintiendo a Lisa, engañando a sus hijos y viviendo una doble vida. Sabía que estaba haciendo algo mal, pero la emoción adictiva hacía que fuera difícil detenerse. La libertad y la liberación que sintió con Chris superaron el creciente conflicto moral dentro de él. A medida que pasaban los meses, Matt se encontró racionalizando sus acciones, diciéndose a sí mismo que se lo merecía después de años de sacrificio y arduo trabajo. Sus excusas para Lisa se volvieron más elaboradas. Él le decía que estaba recogiendo turnos adicionales o sacando clientes de la ciudad para explicar sus ausencias.
Cada vez, Lisa aceptaba las explicaciones, aunque la creciente distancia entre ellas era innegable. Sus conversaciones fueron breves y superficiales, enfocadas solo en la logística de administrar el hogar, recogidas de la escuela, facturas, comestibles. No había intimidad, ni conexión, y parecía como si estuvieran viviendo vidas separadas bajo el mismo techo. Mientras tanto, el romance emocional de Lisa con Daniel se había intensificado. Lo que comenzó como chats casuales en línea ahora se había convertido en algo mucho más profundo. Daniel se había convertido en una fuente de consuelo para ella, un confidente que escuchaba sus frustraciones por la ausencia de Matt y la monotonía de su vida. Daniel ya no era solo un viejo amigo, era alguien que la entendía de una manera que Matt no lo había hecho durante años. Sus conversaciones estuvieron llenas de coqueteos, y aunque Lisa trató de convencerse a sí misma de que era inofensivo, no podía negar la creciente atracción. La culpa tiró de Lisa también. Cada vez que su teléfono sonaba con un mensaje de Daniel, sentía una pequeña punzada de vergüenza, sabiendo que se estaba distanciando emocionalmente de Matt. Pero también racionalizó sus acciones. Matt nunca estuvo cerca, e incluso cuando lo estaba distante y cerrado. Lisa se sintió justificada al buscar atención en otro lado, no merecía sentirse deseada, sentirse vista. Aún no había conocido a Daniel en persona, pero con cada semana que pasaba, la tentación se hacía más fuerte. Daniel había comenzado a sugerir que se reunieran para tomar un café, una reunión informal que haría que su conexión se sintiera más real. Lisa se dio cuenta de que lo estaba considerando más en serio de lo que quería admitir. Ella imaginó cómo sería sentarse frente a él, verlo en persona después de todos estos meses de charla. Pero la idea de cruzar esa línea la llenó de pavor. Si se conocieran en persona, no habría vuelta atrás, convertiría el coqueteo en algo tangible, algo real. Tanto Matt como Lisa quedaron atrapados en sus mundos separados de engaño, alejándose aún más sin darse cuenta. Su matrimonio, que alguna vez fue sólido, se estaba erosionando, pero ninguno de los dos estaba listo para dejar de lado la emoción y la validación emocional que les traían sus aventuras. Las vidas secretas que llevaban llenaban los vacíos emocionales que dejaba su tensa relación, pero las consecuencias de sus acciones comenzaban a pesar mucho. Para Matt, el estrés de hacer malabares con su aventura y mantener su vida familiar se volvió abrumador. Constantemente revisaba su teléfono, borraba mensajes y cubría sus huellas para asegurarse de que Lisa no se enterara. La paranoia comenzó a infiltrarse, haciéndole sentir que siempre estaba a un paso de ser descubierto. Las mentiras que decía se acumulaban y cada una se sentía más precaria que la anterior. Lisa también sintió crecer la presión de su secreto. Sabía que conocer a Daniel en persona sería cruzar una línea que nunca podría cruzar, pero la emoción de la posibilidad la corroía. La emoción de sus conversaciones y la conexión emocional que sintió con Daniel contrastaba con la fría realidad de su matrimonio con Matt. Ella comenzó a resentir más a Matt por su ausencia, culpándolo por empujarla a esta aventura emocional. Después de todo, si él hubiera estado más cerca, si le hubiera importado más, ella no habría buscado consuelo en otro lado, al menos, eso es lo que se dijo a sí misma. La tensión en la casa Harris se hizo más pesada con cada día que pasaba. Sus hijos, Emma y Max, sintieron el cambio en el aire. Eran demasiado pequeños para comprender las complejidades de la tensa relación de sus padres, pero podían sentir la frialdad, la falta de calidez que alguna vez llenó su hogar. Emma, siempre observadora, preguntó por qué su papá se había ido tanto, mientras que Max, todavía demasiado joven para comprender la imagen completa, se volvió más retraído. Para fin de año, el peso de las mentiras de Matt y Lisa había alcanzado un punto de inflexión. Su matrimonio, que alguna vez fue una sociedad basada en el amor y la confianza, se había convertido en una cáscara vacía. Los secretos que ambos llevaban habían transformado su relación en una bomba de relojería, lista para explotar. Y aunque ni Matt ni Lisa estaban listos para enfrentar la verdad por el momento, ambos sabían que sus vidas estaban en curso de colisión con el desastre. A principios de 2015, las grietas en el matrimonio de Matt y Lisa eran cada vez más difíciles de ignorar. El secreto que una vez los excitó ahora pesaba mucho en sus conciencias. Matt, que llegaba tarde a casa después de una cita secreta con Chris, podía sentir la tensión cada vez que entraba por la puerta. El estado de ánimo de Lisa había cambiado, parecía distante, preocupada y Matt no pudo evitar notar la frecuencia con la que su teléfono sonaba con nuevos mensajes.
Sospechaba que algo estaba pasando, pero ¿cómo podía interrogarla sin exponer sus propias mentiras? Una noche, después de un día particularmente largo, Matt regresó a casa y encontró a Lisa sentada en el sofá, mirando fijamente la televisión. Su teléfono estaba sobre la mesa de café, constantemente iluminado con notificaciones. Lisa lo miró brevemente antes de apartar la mirada, apenas reconociendo su presencia. No era como ella. Matt podía sentir la inquietud arrastrándose, pero no se atrevió a decir nada. Estaba demasiado envuelto en su propia culpa, sabiendo muy bien que no tenía derecho a cuestionarla. El aire entre ellos estaba lleno de palabras tácitas y sospechas crecientes. Lisa también se había vuelto más consciente del comportamiento de Matt. Trabajaba más turnos hasta tarde que nunca, y cuando estaba en casa, parecía distante, distraído. Ella notó cómo él protegía su teléfono, siempre lo tenía a mano, nunca lo dejaba desatendido. Cada vez que ella le preguntaba cómo estaba su día, las respuestas de Matt eran breves y vagas, y rápidamente cambiaba de tema. El Matt que una vez conoció, el hombre que volvería a casa y compartiría historias de su época, se había ido, reemplazado por alguien frío y reservado. La tensión de sus dobles vidas comenzó a filtrarse en sus interacciones cotidianas. Tanto Matt como Lisa se sentían atrapados, incapaces de enfrentarse por miedo a lo que el otro pudiera descubrir. Cada conversación entre ellos estaba teñida de tensión, como si caminaran sobre cáscaras de huevo. Los niños, Emma y Max, sintieron que algo andaba mal. Emma, siempre observadora, le había preguntado a su mamá por qué papá se había ido tanto, pero Lisa solo podía ofrecer excusas débiles. No se atrevía a explicar por qué su hogar, una vez lleno de amor y calidez, ahora se sentía tan frío. Una noche, después de que Matt se fue a lo que dijo que era otro turno tardío, Lisa se encontró incapaz de ignorar la molesta sensación de que algo andaba terriblemente mal. La forma en que Matt había estado actuando, las ausencias, el comportamiento reservado, todo apuntaba a una conclusión: estaba teniendo una aventura amorosa. La culpa de Lisa por su relación emocional con Daniel estaba saliendo a la superficie, pero sus sospechas sobre Matt ahora eran demasiado fuertes como para ignorarlas. Ella necesitaba respuestas. Con manos temblorosas, Lisa tomó el teléfono de Matt desde donde lo había dejado cargando en la cocina. Ella conocía su contraseña, no había cambiado. Mientras desbloqueaba la pantalla, su corazón latía con fuerza en su pecho, una mezcla de temor y curiosidad girando dentro de ella. Se desplazó por sus mensajes, con los ojos puestos en las conversaciones con amigos, familiares y compañeros de trabajo, hasta que encontró un nombre que no reconoció: Chris. El intercambio fue reciente, y cuando Lisa abrió el hilo, se confirmaron sus peores temores. Los mensajes eran íntimos, mucho más que bromas amistosas. Las palabras intercambiadas entre Matt y Chris fueron crudas, llenas de emoción, pasión y reuniones secretas. Pero lo que más le impactó a Lisa fue que Chris no era una mujer, era un hombre. Lisa respiró con dificultad en la garganta cuando todo el peso del descubrimiento la golpeó. Matt no solo la estaba engañando a otro hombre. Su mundo se inclinó y sintió que la habitación giraba a su alrededor. Todo lo que creía saber sobre su marido, sobre su matrimonio, se hizo añicos en un instante. Se sentó, incapaz de procesar la tormenta de emociones que se arremolinaban dentro de ella. Confusión, traición, rabia y tristeza se mezclaron, dejándola desorientada y adormecida. ¿Cómo podría estar sucediendo esto? Ella siempre había sospechado que algo andaba mal, pero esto estaba más allá de lo que podía haber imaginado. A medida que la conmoción comenzó a desaparecer, la ira rápidamente tomó su lugar. Lisa había sido infiel ella misma, emocionalmente involucrada con Daniel, pero de alguna manera esto se sentía diferente. El hecho de que Matt hubiera estado ocultando esta parte de sí mismo, su atracción por los hombres, durante tanto tiempo hizo que la traición se sintiera más profunda, más personal. Durante años, Lisa había luchado con sentirse indeseada, invisible, como si Matt ya no la viera como pareja o amante. Ahora, las piezas caían en su lugar, y ella se preguntaba cuánto tiempo había estado ocultando esta parte de sí mismo. Cuánto tiempo había estado viviendo una mentira, fingiendo ser alguien que no era. ¿Y por qué había elegido mantenerla en la oscuridad todo este tiempo? A medida que pasaban los minutos, la ira de Lisa crecía. Pensó en todas las noches que Matt había llegado tarde a casa, ofreciendo débiles excusas sobre el trabajo.
Pensó en la distancia entre ellos, la frialdad en sus ojos, la forma en que la había alejado emocionalmente durante años. Y ahora, todo tenía sentido. Él no la había estado descuidando por trabajo o estrés, se había estado volcando en otra persona, alguien que pudiera darle lo que ella no podía. La realización picó. Lisa no solo estaba enojada con Matt por hacer trampa, estaba enojada consigo misma por no verlo antes. Había estado tan envuelta en su propia aventura con Daniel que no había notado que su matrimonio se desmoronaba justo frente a ella. Se había permitido alejarse cada vez más de Matt, sin darse cuenta de que él también había estado guardando secretos. Esa noche, Lisa se quedó despierta hasta tarde, con la mente llena de pensamientos de traición y enojo. Repitió cada momento de su matrimonio en su cabeza, buscando señales que se había perdido, pistas que deberían haberle avisado. Pero más que nada, se sentía perdida. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Confrontar a Matt? ¿Dejarlo? ¿Podría salvarse su matrimonio incluso después de esto? Para cuando Matt llegó a casa temprano en la mañana, Lisa ya había tomado una decisión. Ella no podía ignorar esto por más tiempo. La verdad estaba fuera, y no había vuelta atrás. Su matrimonio, que ya pendía de un hilo, había quedado irreparablemente dañado. Y ahora, tendrían que enfrentar las consecuencias de los secretos que ambos habían estado ocultando durante demasiado tiempo. Para cuando Matt cruzó la puerta esa noche, la ira de Lisa había alcanzado su punto máximo. Había pasado todo el día repitiendo los mensajes que había descubierto entre Matt y Chris, tratando de reconstruir las mentiras y secretos que le habían ocultado. La traición se sintió abrumadora, y cuando vio entrar a Matt, apenas pudo contener la oleada de emociones que se acumulaban dentro de ella. Matt, agotado por su largo turno, notó de inmediato la tensión en la habitación. Algo andaba mal, pero él no tenía idea de cuánto sabía Lisa. Sus instintos le dijeron que este no era solo el estrés habitual al que habían estado sometidos, y una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Antes de que pudiera hablar, Lisa lo confrontó, rompiendo el frágil silencio con la verdad. Ella había encontrado los mensajes, prueba de su romance con Chris. El corazón de Matt se hundió cuando el peso de la situación lo golpeó. Lo habían atrapado y no había forma de escapar. La traición quedó al descubierto y todos sus intentos de mantener oculta su doble vida habían fracasado. La realidad de sus acciones se hizo presente y se dio cuenta del daño que había hecho, no solo a su matrimonio sino a la confianza de Lisa. Su mente buscó una explicación, una forma de suavizar el golpe, pero la culpa y la vergüenza lo abrumaron. La furia de Lisa no era solo por la infidelidad, sino por la naturaleza de la traición. Matt no solo había estado engañando, había estado viviendo una vida completamente separada, una que ella ni siquiera había sospechado. La revelación de su romance con otro hombre fue más profunda de lo que ella había anticipado, destrozando los cimientos de su relación. Años de confianza se arruinaron y la distancia emocional que había crecido entre ellos quedó al descubierto en ese momento. Mientras Matt se quedaba allí, sin palabras, la rabia y el dolor que Lisa había mantenido reprimidos durante tanto tiempo finalmente explotaron. Ella no pudo contenerse más y admitió su propio romance emocional con Daniel. Aunque su infidelidad no había cruzado la línea física, la culpa aún la corroía, y la tensión que había estado hirviendo a fuego lento entre ellos durante meses estalló en una noche de acusaciones y culpas. El argumento que siguió fue una tormenta de frustración sin resolver. Tanto Matt como Lisa se arrojaron años de resentimiento reprimido, desenterrando viejas heridas y culpándose mutuamente a los pies. Matt acusó a Lisa de estar emocionalmente distante, de abandonarlo mucho antes de que él buscara consuelo en otro lado. Lisa, a su vez, culpó a Matt por cancelar su matrimonio, por descuidarla a ella y a la familia, y por vivir una mentira. El enfrentamiento fue brutal, ambos no estaban dispuestos a asumir toda la responsabilidad por el desmoronamiento de su matrimonio. La confianza que una vez los había unido ahora estaba completamente rota, y a medida que avanzaba la discusión, quedó claro que su relación se había construido sobre una base frágil durante años. Para cuando cesaron los gritos, ambos estaban emocionalmente exhaustos, demasiado heridos para seguir luchando, pero demasiado devastados para reconciliarse. Después, se retiraron a rincones separados de la casa. El frío silencio que siguió fue sofocante, mucho peor que los gritos que habían llenado su hogar momentos antes. Ninguno de los dos pudo dormir esa noche, atormentados ambos por la realidad de lo que acababa de suceder.
Sus hijos, afortunadamente, habían dormido durante la discusión, pero la tensión en la casa era imposible de ignorar. El daño ya estaba hecho y las consecuencias de sus acciones eran inevitables. Durante los días siguientes, la casa cayó en un silencio sofocante. Matt, atormentado por la culpa por su aventura, terminó su relación con Chris. Borró los mensajes, bloqueó el número y cortó todos los lazos con él, pero la vergüenza persistió. Había traicionado a Lisa de una manera que no se podía deshacer, y la culpa se lo comió. Cada vez que veía a Lisa, recordaba la devastación que había causado y sabía que su matrimonio nunca volvería a ser el mismo. Lisa también terminó su relación emocional con Daniel. Lo que antes parecía un escape inofensivo de la soledad de su matrimonio ahora se sentía contaminado. La culpa pesaba mucho sobre ella y ya no podía justificar las conversaciones que le habían dado una sensación de validación. Pero aunque ella había cortado el contacto con Daniel, el daño ya estaba hecho. Su matrimonio ya había sido erosionado por años de abandono, y las consecuencias de sus traiciones estaban lejos de terminar. Su hogar, una vez lleno del calor de la familia, ahora se había convertido en un campo de batalla de resentimiento y silencio. Emma y Max, aunque todavía eran demasiado pequeños para comprender completamente lo que estaba sucediendo, pudieron sentir la creciente distancia entre sus padres. La tensión era palpable, y su otrora feliz hogar ahora estaba frío y desconectado. Los niños, confundidos y ansiosos, no sabían cómo preguntar qué andaba mal, pero sintieron el cambio en la relación de sus padres. Matt y Lisa apenas se hablaban. Se evitaban el uno al otro tanto como era posible, comunicándose solo cuando era absolutamente necesario. La confianza que una vez mantuvo unido su matrimonio ahora era irreparable, y ambos sabían que no había un camino fácil de regreso de lo sucedido. Las grietas en su matrimonio se habían convertido en fisuras profundas e irreparables, y las consecuencias de sus secretos apenas comenzaban a desarrollarse. A medida que la relación de Matt y Lisa continuaba desmoronándose, una serie de eventos enviaron sus ya frágiles vidas a una espiral descendente. A mediados de 2014, Matt se había convertido en una sombra del hombre que alguna vez fue. La culpa por su aventura, la destrucción de su matrimonio y la distancia emocional entre él y sus hijos pesaron mucho sobre él. Pasaba más tiempo trabajando hasta tarde en su taxi, tratando de escapar de la tensión en casa, pero ni siquiera las calles de Detroit ofrecían consuelo. Una noche de septiembre, mientras conducía por uno de los vecindarios más peligrosos de la ciudad, el mundo de Matt dio un giro más oscuro. Acababa de dejar a un pasajero cuando dos hombres se acercaron a su automóvil. Antes de que pudiera reaccionar, le apuntaron con un arma a la cabeza. El robo fue rápido, pero brutal. Le quitaron la billetera, el teléfono y el automóvil. Los hombres lo dejaron varado al costado de la carretera, conmocionado y aterrorizado. El incidente dejó a Matt con algo más que una pérdida física, lo dejó con una persistente sensación de paranoia que lo seguiría durante semanas. Matt, que ya luchaba con la culpa y el estrés, se encontró cayendo en un estado de miedo constante. No pudo evitar el recuerdo del arma que le apuntaba, la impotencia que sintió en ese momento. Incapaz de depender de la policía, tomó una decisión peligrosa, compró un arma ilegal para protegerse. Llevándolo consigo, escondido debajo del asiento del conductor, Matt se dijo a sí mismo que era solo para emergencias, pero en el fondo, sabía que estaba perdiendo el control. El miedo a ser atacado nuevamente lo perseguía y comenzó a ver amenazas por todas partes. Cada pasaje nocturno, cada persona que se acercaba a su automóvil, era un peligro potencial a sus ojos. En casa, el robo solo aumentó la creciente presión sobre la ya tensa relación de Lisa y él. La paranoia de Matt se hizo evidente en cada una de sus acciones, era más distante, más volátil y constantemente nervioso. Se puso de mal genio con Lisa y los niños, arremetiendo contra las cosas pequeñas. Lisa, que ya estaba emocionalmente agotada por el desmoronamiento de su matrimonio, se preocupó cada vez más. Ella podía ver los cambios en Matt, pero se sentía impotente para ayudarlo. El robo lo había sacudido profundamente, pero era más que eso, parecía estar desmoronándose ante sus ojos. La propia vida de Lisa no estuvo exenta de complicaciones. Aunque había terminado las cosas con Daniel después de la confrontación con Matt, la soledad que la había llevado a la aventura emocional permaneció. El frío silencio en su casa, la falta de conexión con Matt y el costo emocional de sus discusiones la dejaron sintiéndose aislada.
No pasó mucho tiempo antes de que Daniel se acercara a ella nuevamente, y esta vez, presionó más para que se conocieran en persona. Prometió que sería casual, solo una copa para hablar de las cosas, pero ambos sabían que era más que eso. A pesar de su mejor juicio, Lisa aceptó conocer a Daniel. Necesitaba un escape, un descanso de la sofocante tensión en su hogar. Se dijo a sí misma que no era una traición, que era solo una conversación con un viejo amigo, pero en el fondo, sabía que estaba cruzando una línea. El día de su reunión planeada, sintió una emoción nerviosa, la misma sensación que la había atraído a Daniel en primer lugar. Sin que Lisa lo supiera, Matt se había enterado de su reunión. Su paranoia había alcanzado un punto álgido, y cuando notó que el teléfono de Lisa zumbaba más de lo habitual, no pudo resistirse a revisarlo. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Lisa y Daniel planeaban encontrarse esa noche. La traición, junto con el trauma del robo, encendió algo oscuro dentro de Matt. No fue solo la aventura lo que lo enfureció, fue la sensación de perder el control de todo en su vida. La mente de Matt se aceleró mientras procesaba el mensaje. Sus pensamientos estaban consumidos por celos y rabia. Ya había perdido mucho, su sensación de seguridad, su tranquilidad y ahora, al parecer, su esposa. La idea de Lisa con Daniel, la idea de que ella lo dejaría por otro hombre, era demasiado para él. Sus emociones se aceleraron, y en un momento de desesperación, agarró el arma que había estado guardando para protegerse. No se trataba solo de confrontar a Lisa, se trataba de recuperar el control que sentía que se le escapaba. Al caer la noche, Matt siguió a Lisa, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo e ira. Él sabía a dónde iba, y tenía la intención de detenerlo antes de que fuera más lejos. Condujo por las calles de Detroit con un pensamiento singular en mente: no podía dejar que ella lo dejara por Daniel. Sus manos agarraron el volante con fuerza, su mente repitió la traición una y otra vez, alimentando su creciente ira. Cuando llegó al pequeño café donde Lisa y Daniel se reunían, estacionó al otro lado de la calle. Matt estaba sentado en su automóvil, con el aliento empañando el parabrisas mientras observaba a Lisa a través de la ventana de un pequeño café en el centro de Detroit. Frente a su Daniel sentado, el hombre al que Matt había llegado a despreciar sin haberse conocido nunca. La sonrisa de Lisa, la forma fácil en que se inclinó mientras hablaban, hizo que el pecho de Matt se apretara de celos. Su paranoia, ya alimentada por meses de estrés y culpa, alcanzó su punto máximo. Apenas podía pensar con claridad, su mente nublada por el miedo a perderlo todo, su matrimonio, su familia, su sensación de control. Agarrando el arma ilegal que llevaba para protegerse desde el robo, Matt sintió que una oleada de ira aumentaba dentro de él. Él no podía permitir que esto sucediera. No así. El café estaba casi vacío, salvo por unos pocos clientes que disfrutaban de su café nocturno. El aire frío golpeó la cara de Matt cuando salió del auto. Adentro, Lisa miró hacia arriba, su expresión cambió de sorpresa a miedo cuando vio entrar a Matt. Daniel, sintiendo la tensión de inmediato, se movió incómodamente en su asiento, con los ojos entre Lisa y el hombre que instintivamente sabía que era su esposo. El corazón de Matt se aceleró cuando se acercó a su mesa, sus ojos fijos en Lisa. Su voz, baja y temblorosa de rabia reprimida, atravesó el silencioso zumbido del café. La confrontación se intensificó rápidamente. Matt exigió respuestas, sus palabras llenas de acusaciones y dolor. Lisa trató de calmarlo, su voz temblorosa, pero la situación ya estaba fuera de control. La ira de Matt, latente durante mucho tiempo bajo la superficie, estalló. A medida que la discusión se acaloraba, la mano de Matt se dirigió instintivamente al arma escondida en su chaqueta. En el momento en que se reveló el arma, el café cayó en el caos. Lisa y Daniel se congelaron, el miedo brillando en sus rostros. Los clientes salieron corriendo de sus asientos, algunos corriendo hacia la puerta, otros agachándose debajo de las mesas. La atmósfera era tensa, llena de miedo y confusión. Matt no pensaba con claridad. Sus celos, paranoia y el trauma de los acontecimientos recientes lo habían dejado como el hombre que alguna vez fue. No quería lastimar a nadie, y menos a Lisa, pero se sentía acorralado, desesperado por recuperar el control de una situación que hacía tiempo que se había disparado más allá de su alcance. Su mano tembló mientras apuntaba el arma, su mente un torbellino de emociones. Luego, en una fracción de segundo, todo cambió.
Sonó un disparo, el fuerte crujido resonó en el café. El momento pareció prolongarse para siempre, el mundo se ralentizó cuando Lisa cayó al suelo, agarrándose de un costado. La sangre se filtró a través de su ropa, manchando la baldosa fría debajo de ella. El corazón de Matt se detuvo. Él no tenía la intención de que esto sucediera, no se suponía que fuera tan lejos. El pánico se apoderó de él. Sus ojos se abrieron de horror mientras miraba el arma en su mano, dándose cuenta de lo que había hecho. La dejó caer, el arma cayó al suelo y tropezó hacia atrás. Su mente se aceleró, pero no había tiempo para pensar. Lisa yacía inmóvil en el suelo, y Matt no podía soportar las consecuencias. Se dio la vuelta y huyó, pasando junto a los sorprendidos espectadores mientras desaparecía en la noche. La policía fue llamada de inmediato. En cuestión de horas, rastrearon a Matt hasta la casa de un amigo al otro lado de la ciudad. No se resistió cuando lo arrestaron, su mente aún tambaleándose por los eventos que se habían desarrollado. El peso de lo que había hecho flotaba pesadamente en el aire mientras le leían sus derechos. En la parte trasera del coche de policía, Matt miró fijamente las calles de Detroit. La realización de sus acciones se asentó como una piedra fría en su pecho. Lisa fue llevada de urgencia al hospital. Ella sobrevivió al tiroteo, pero el daño fue severo, tanto física como emocionalmente. La bala la había dejado con heridas permanentes, y su confianza en Matt, ya destrozada, ahora era irreparable. Mientras se recuperaba en el hospital, la realidad de su situación la golpeó duramente. Ella ya no podía quedarse con Matt. El hombre que una vez amó, el padre de sus hijos, se había convertido en alguien a quien ya no reconocía, alguien que casi se quita la vida en un ataque de celos y rabia. Tan pronto como pudo, Lisa solicitó el divorcio. Se llevó a Emma y Max, dejando atrás la vida que habían construido en un intento por un nuevo comienzo lejos de Detroit. Los niños, aún demasiado pequeños para comprender completamente la profundidad de la traición de sus padres y las trágicas consecuencias que siguieron, quedaron confundidos y heridos por la repentina agitación. Sabían que su padre se había ido, pero las cicatrices de esa noche persistirían durante los años venideros. Matt fue acusado de homicidio involuntario y posesión ilegal de un arma de fuego. Durante el juicio, la fiscalía pintó una imagen de un hombre consumido por los celos y la paranoia, cuyas emociones desenfrenadas habían llevado a una confrontación violenta. Su defensa argumentó que Matt no tenía la intención de matar a nadie, que el tiroteo había sido un trágico accidente alimentado por la inestabilidad emocional y el trauma de su reciente robo. Pero el jurado encontró poco espacio para la indulgencia. Matt fue sentenciado a varios años de prisión, su vida una vez ordinaria destruida por sus propias acciones. Las secuelas de la tragedia dejaron profundas cicatrices en todos los involucrados. Lisa, luchando con el trauma físico y emocional del tiroteo, trató de reconstruir su vida en una nueva ciudad. Se centró en sus hijos, decidida a darles la estabilidad que merecían, pero el dolor de lo sucedido nunca estuvo lejos de su mente. Emma y Max, aunque jóvenes, se vieron profundamente afectados por el repentino colapso de su familia. Cargaron con el peso de las decisiones de sus padres, obligados a crecer a la sombra de una tragedia que apenas entendían. En cuanto a Matt, sus años en prisión estuvieron marcados por la reflexión y el arrepentimiento. El hombre en el que se había convertido, el hombre que había apretado el gatillo, ahora era un extraño para él. Pasaba sus días pensando en la vida que había destruido, no solo la suya, sino también la de Lisa y la de sus hijos. La vida una vez simple que habían compartido había sido destrozada por secretos, traiciones y emociones desenfrenadas, dejando nada más que arrepentimiento a su paso. Queridos croniadeptos, hemos llegado al final de este episodio en el que hemos explorado los oscuros recovecos de la mente criminal y los escalofriantes casos que han marcado nuestra historia. Es increíble cómo estos relatos no solo nos entretienen, sino que también nos enseñan sobre la naturaleza humana y la justicia. Agradecemos profundamente su compañía y su interés en las crónicas que narramos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @crónicasnegrasfm para estar al tanto de los próximos episodios, donde continuaremos desentrañando los misterios más intrigantes del crimen.
No olviden dejar sus comentarios y compartir su opinión sobre este episodio. Su retroalimentación es invaluable para nosotros. Hasta la próxima, manténganse curiosos y, sobre todo, manténganse a salvo. Nos vemos en la siguiente entrega de Crónicas Negras FM.